Vamos a hablar de inflación. En el día de hoy se va a conocer el dato de la inflación del mes de enero, ¿sí? La cifra la dará a conocer, por supuesto, el INDEC, pero ya hay estimaciones de consultoras privadas que hablan de una inflación del 2,5% aproximadamente para el mes de enero. Y también los gremios hace algunas pocas horas dieron a conocer su dato y es una inflación del 2,7%. Consecuentemente, estaríamos hablando del 10º mes consecutivo con sumas de precios superiores al 2%, según esta estimación que hacen los gremios. Ayer habló el presidente Mauricio Macri, dijo que está esperanzado en que la inflación en los próximos meses va a bajar y que la economía va a repuntar. Un discurso bastante positivo el que dio ayer y con la esperanza de que en los próximos meses cambie este dato de la inflación, ¿no? Terminamos un año 2018 con una inflación del 47,5%. Y además hay que tener en cuenta que son datos bastante relevantes considerando que empiezan ya todas las discusiones paritarias. Hoy te estábamos hablando de lo que sucedió ayer en la primera reunión paritaria de docentes bonaerenses. Entonces los datos que arroje INDEC también serán considerados a la hora de establecer esta negociación. El año pasado, por ejemplo, en esta época hablábamos de una inflación o de un techo para las paritarias del 15%. Esto era lo que quería negociar el gobierno. Ahora, si se siguen arrojando datos con inflación por encima, por ejemplo, del 2%, los gremios hacen sus estimaciones y la realidad es que las paritarias se complican. Las estimaciones que había en el último trimestre del año pasado respecto de la inflación que podría llegar a ver en el primer trimestre del año, o sea, enero, febrero y marzo, era cercana al 3%, en los tres meses, en cada mes, digamos. Y ya estaríamos hablando de un solo mes, del mes de enero, o de una inflación cercana al 3%. ¿Sí? Consultoras privadas, repito, un 2,5% y la inflación de los gremios un 2,7%. Hoy por la tarde, entonces, será el INDEC el que publique la inflación para el mes de enero. Y hay algunos rubros puntuales donde se ha registrado un mayor aumento, ¿no? Esparcimiento, por ejemplo, principalmente con el impacto de la cuestión de los cigarrillos, los precios del sector turismo y en el concepto bienes varios con un aumento del 5,8%. Estos son datos de los sondeos que hicieron las consultoras privadas. Bien, y en referencia a lo que tiene que ver con la inflación y lo que genera pobreza, está esta nota allí en el diario minuto1.com. Desde la vuelta del Fondo Monetario Internacional aumentaron la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC arrojan cifras contundentes respecto a ambos indicadores. De acuerdo con las mediciones que se desprenden en la encuesta permanente de hogares del INDEC, durante el tercer trimestre de 2018 los índices de pobreza e indigencia tuvieron una importante suba a nivel interanual. En el caso de la pobreza pasó del 25 al 28,2%. Desde el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, cifra de la CTA de los trabajadores, se trata de un periodo signado por la recesión económica, la aceleración inflacionaria y la caída en los ingresos reales de las familias. En ese sentido, cifra indica que de dichos datos se desprende que en el tercer trimestre la cantidad de pobres fue de 12,56 millones, es decir, 1,5 millones más que un año atrás. A su vez, el 42,8% de los menores de 18 años vive en situación de pobreza, mientras que hace un año era del 39,6%. La tendencia en alza también creció en el índice de indigencia. Durante el tercer trimestre de 2017 era del 5,1% para llegar al 6% un año después. Es decir, 418.000 personas más viviendo en hogares con ingresos que no permiten adquirir la canasta básica alimentaria. A su vez, el organismo advierte que por la fuerte caída que tuvieron los ingresos reales en el último trimestre del año, es de esperar que la situación se muestre aún más grave para el cuarto trimestre.